los números de acá en Canal Yes TV para darles más datos. Nosotros ya estamos en esta mañana, como siempre, todos los miércoles, que nos acompaña el doctor Roberto Miranda, naturista, y vamos a estar hablando acerca de la cisticercosis, que es la enfermedad comúnmente conocida también como semilla de chancho. Así que pendiente, familia, a usted si le encanta comer carne asada, fritanga y todo esto, de carne de res, de cerdo, perdón, para que usted se esté pendiente y así cuidar a la familia y también cuidar su salud. Muy buenos días, doctor, ¿cómo amanece? Buenos días, aquí hablando de otra enfermedad. Ahora vamos a hablar, como bien dicho usted, de la cisticercosis. Esta enfermedad es la llamada del chancho. Proviene de la enfermedad de larvas del chancho, que cuando no lo desparasitan bien el chancho, entonces estas larvas se van a alojar en todo el grosor de la masa del chancho. Entonces, al alojarse ahí, nosotros venimos y partimos un cerdo, vamos a ver que hay un montón de pelotitas como blancas. Ese es el cisticercosis, esa es la cisticercosis, y eso es lo que hay que eliminar antes de matar al chancho o al cerdo, pues. Entonces, pero cuando ya se ha matado y uno mira en la carne estas cantidades de cisticercosis, lo mejor es eliminar la carne, enterrar al cerdo o quemarlo, porque para que no se disemine, no se disemine en el ambiente y no se traspase esta enfermedad a las personas. Y como siempre, mantener las medidas de higiene. O sea, si vamos a comernos un cerdo, una carne de cerdo, que sea bien cocinada, porque es que lo que pasa es que algunas personas piden en ciertos restaurantes término medio. Y entonces en el término medio, allí si vemos, abrimos el pedazo de carne, vamos a ver que en el centro está crudo, y entonces y hasta cierta cantidad de sangre. Entonces es allí donde dicen ellos término medio, y es donde no está bien cocinada la carne, y entonces allí puede ir un cisticerco y no lo vamos a ver. Y entonces ya después eso, al introducirse en nuestro cuerpo, con el tiempo vamos a ver que vamos a tener síntomas de parasitarios, pues, y vamos a tener otros síntomas, porque cuando ya esto se disemina en nuestro cuerpo, vamos a ver que hay cisticercosis en los ojos, nos va a causar visión borrosa. Vamos a poner las imágenes, doctor, ahí para que nosotros pues podamos entender un poco más acerca de esta enfermedad. Son parte de los síntomas. ¿Al cuánto tiempo, si usted consume una carne infestada con cisticercosis, va a aparecer los síntomas? Mire, esto es difícil porque si se aloja en otras partes que no sea la vista o sea en el cerebro, entonces se va a alojar en nuestra musculatura, y en nuestra musculatura vamos a sentir ciertas protuberancias en nuestro cuerpo, y entonces allí es donde se dice que está alojado. Pero cuando ya se aloja en el cerebro, que es donde se llama neurocisticercosis, entonces allí sí ya hay dolores de cabeza, borrosidad en la vista, pérdida del conocimiento. Ahí vemos cómo se aloja en el ojo de una persona, y dolores de cabeza fuertes, y lo peor es las caídas, los desmayos, pues las convulsiones. Ahí vemos un cerdo, una carne de cerdo que está está blanquecina, llena de cisticercos. Ese es el mecanismo de infestación que tiene el cerdo. El, matamos al cerdo, lo consumimos nosotros, después defecamos, tal vez defecamos en la calle, y entonces o en el campo, y allí es donde el cerdo también va a volver a reinfestarse y nos va a infectar a nosotros también. Y la Así verdad con que es muy peligroso, doctor, porque también recordemos de que, ejemplo, esto pasa más en el casco rural, donde los niños mantienen ahí descalzos, entonces este cerdo deja la bacteria, este virus, y pues los niños son también propensos a que la adquieran. Por eso mismo hay que lavarse bien las manos, sobre todo los niños, pues. Mantener las medidas de higiene en todo momento para que este cisticerco no se adhiera a nuestro cuerpo, porque ya cuando lo tenemos, el problema más grave que hay son los problemas de cuando está ya en el cerebro. Allí las convulsiones van a ser excesivas, y las lesiones van a ser grandes, pues, en el cerebro. Doctor, me gustaría saber de que si, ejemplo, la persona pues está infestada y no se da cuenta de que está padeciendo de este problema de salud, es muy peligroso, corre riesgo su vida. Claro, cuando ya está alojada en el cerebro, ahí sí ya corre riesgo la vida de la persona, porque si al
al esto irse muriendo, ellos van quedando encapsulados, pues. Y entonces, y si se alojan en una parte vital de nuestro sistema, ya sea en la parte vital del sistema respiratorio, entonces allí sí vamos a tener problemas graves, ¿sabes? Inclusive la muerte, pues, por esto, por cisticerco. 2772-4392 es la línea acá en estudio si usted tiene alguno de estos síntomas y le quiere hacer una consulta al doctor del tema que estábamos abordando en esta mañana de la cisticercosis. A usted que le encanta, bueno, la mayoría de personas son encantadas por el sabor rico que tiene la carne de cerdo, pero la verdad es que si una carne está muy bien cocinada, siempre vamos a lograr nosotros detectar esta bacteria. Cuando veamos que una carne, como mirábamos ahí, tiene pelotita blanca o así, eso es fijo que es cisticerco. Entonces, lo mejor es eliminarla, porque aunque esté bien cocinado, recordemos que ciertos virus, bacterias y microorganismos viven a temperatura alta. Entonces, puede ser que un cisticerco a la altura que está o a la media carne que está, entonces no entre suficiente calor, no lo elimina, entonces nosotros lo ingerimos y ahí estamos infectados. También miramos nosotros allí que hay plantas naturales, plantas medicinales que sirven para eliminar este parásito, como tenemos la hojasén, el ayote entre otros, ahí el apazote pues también. Entonces esto sirve se hace con en tecitos y se le da a la persona. Estos son desparasitantes, recordemos que son desparasitantes naturales, y entonces eso ayuda a que el paciente elimine si tiene cisticerco. Pero recordemos que cuando ya se aloja en el cerebro, ahí sí es problema. Pues allí es donde ya la neurocisticercosis ya se pone un poco más grave la situación. Doctor, la verdad es que hay casos donde, ejemplo, yo he conocido de las personas de que han consumido mucha carne de cerdo en el campo y han padecido de este tipo de enfermedad. Y es muy cierto, pues, de que comienzan a presentar fiebre, convulsionan, y ahí es donde ya la persona logra detectar de que también ya tiene alojado este parásito en el cerebro, porque las convulsiones es cuando ya el parásito está en el cerebro, ¿verdad? Es correcto, cuando esté en el cerebro, y ahí vamos a detectar esto a través de simple y sencillamente una tomografía o una resonancia magnética, pero lo más acertado es la tomografía, es donde va a ver que exactamente dónde está alojado el cisticerco y a ver que si hay probabilidades de operarlo o encapsularlo con tratamiento, pues, ya. Pero sí, la persona, la mayoría de las veces, aunque lo operen, queda con problemas de convulsiones. Doctora, a medida de que el cerdo adquiere este tipo de enfermedad, esta bacteria, a medida de que lo tenemos en un ambiente o un lugar que no es propicio, muy cochino. Es correcto, así es. Entonces, recordemos, pues, el cerdo siempre le gusta estar en el lodo, porque él como padece de muchos calores, entonces el lodo lo refresca. Y las personas que defecan en el campo, entonces él se come La S. esa ese, entonces ahí es donde él va adquiriendo eso. Por eso se hace el mecanismo de infestación. ¿Cómo se da? La persona defeca en el campo, él se ingiere la S y entonces después lo matamos, ahí va a adquirir, ahí ya va la bacteria y el microorganismo, el parásito, pues. Y la verdad es que hay personas que son muy inconscientes por no perder la carne, por no perder el dinero, pues no le importa poner en riesgo la vida de las demás personas. Así que las recomendaciones más propicias es que la ama de casa, que son las que principalmente se encargan de las compras, revisar la carne al momento de comprarla, ¿verdad? Revisarla bien la carne, pero no solo es que dice no por perder la carne, porque he conocido muchas personas que matan el cerdo y miran que tienen cisticerco y entonces ellos mismos dicen, no, yo no la voy a dejar perder, yo me la voy a comer. Y se la comen y bueno, Inconscientes de lo que están haciendo. consciente de lo que tiene el cerdo y de la enfermedad que puede causar y dice, soy inmune. O muchas personas decimos así, a mí no me va a dar eso. Y entonces cuando vemos ya tenemos el problema ahí y es un problema bien, bien grave porque la persona convulsiona, más si es del campo y se baña en ríos, tiene que tener cuidado porque ahí se puede ahogar pues más cuando le agarre una convulsión. No perdona esto, ¿verdad? Edad, no. Aquí no hay distingo de color ni nada. Aquí desde pequeñito a adulto
si ingerimos una carne contaminada, nos va a contaminar nuestro cuerpo, nuestro cerebro también. Usted decía de que se hace como protuberancia en la piel cuando se aloja en otras partes del cuerpo que no necesariamente pues en el cerebro. Las personas, ¿cómo se pueden dar cuenta? Esto... Van a decir, se siente como algunas veces nosotros tocamos aquí ganglio, decimos aquí tengo un ganglio, pero ya se conoce que es un ganglio, pero ya cuando aparecen en otra parte del cuerpo, en el abdomen, en los brazos, en los músculos, pues toda la musculatura, en las piernas, entonces ya ahí ya no es no son ganglios, pues ahí ya es otra cosa que podría ser cisticercosis. Hay tratamientos naturales que se pueden tomar para las personas que les gusta comer carne y que tal vez no están presentando estos síntomas, porque no sabemos también porque tiene su proceso, ¿verdad?, de tiempo para que se puedan dar alguno de estos síntomas. ¿Hay algunos tratamientos de prevención para que las personas... Sí, como decimos nosotros, ahí estábamos viendo el ayote, la Ajá, hojasén. además de eso. Tenemos también, bueno, todos son desparasitantes, como decir el ayote, hojasén. Además de eso, tenemos también el hombre grande, que también elimina gelmintos y todo eso, todo parásito, pues. La ruda, la cáscara sagrada, que es un buen digestivo, porque ayuda en el colon, pues, a eliminar todos los desechos del metabolismo. También tenemos el carbón activado. El carbón activado es un buen digestivo y también es desparasitante, porque recordemos que el carbón activado se puede hacer de cualquier tipo de árbol, incluyendo árboles desparasitarios, y entonces esto va a ayudar a que desintoxique el organismo. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar para mayor información, alguna consulta que tengamos que hacerle? Y además, sobre todo, recomendaciones con las plantas ahí para que nos diga la dirección de la clínica. Estamos aquí en Matagalpa, del Parque Darío, una cuadra al norte, 25 varas al este. En Sébaco nos pueden hallar en el edificio Chorotega, del BDF, una al norte, 2:30 al este. Y los teléfonos donde nos pueden llamar es al 8879-0110 y al 8355-3301. Bueno, muchas gracias, doctor Roberto Miranda, por habernos acompañado y hablar acerca de esta enfermedad cisticercosis, que es la enfermedad conocida como semilla de chancho, y para que usted, familia, tenga mucho cuidado al consumir este tipo de carne. Con estas informaciones, este segmento, nosotros vamos a pasar a una pequeña pausa comercial, pero usted no le cambie, que volvemos con mucho más de su revista ¿Qué hay? Juana, regálame un minuto. Cámbiate el chip. Disfruta de la mejor tarifa solo con tu nuevo prepago Plus de Claro. Llama a números Claro